Hola, muy buenas. La tarde de hoy vamos a compartir con ustedes un tópico muy interesante en el estudio de la cardiología, como lo es la histología cardiovascular. Para ello necesitamos ver los distintos componentes del corazón. El corazón se va a componer fundamentalmente va a estar formando parte, del sistema circulatorio, ¿no? El sistema circulatorio va a estar compuesto por el propio corazón, por arterias, venas de distinto calibre, capilares linfáticos, ¿no? Y podemos definir al sistema circulatorio como el conjunto de órganos encargados, como vemos aquí en la definición, del transporte de la sangre, así como de otras sustancias dentro de los distintos tejidos del organismo, ¿no? Ya ubicados en ese marco general, vamos a estudiar específicamente cada uno de los componentes del sistema circulatorio en la próxima lámina. Por ejemplo, vamos a ver primero el corazón, ¿verdad? Vamos a tener una aproximación morfofuncional. Fíjense, tenemos aquí la imagen de un cadáver humano, donde nos podemos hacer una idea general de la situación, de la ubicación del corazón en la cavidad torácica. Fíjense que el corazón apunta hacia la izquierda del plano medio, ¿no? Que el corazón está a nivel del mediastino medio, ¿no? Y que el corazón va a tener una cara anterior, ¿verdad? Una cara posterior, va a tener una superficie basal y una superficie apical, digamos. Esto en términos muy generales, no pretende ser un curso de anatomía macroscópica. Si seguimos adelante en la próxima diapositiva, vamos a ver que el corazón, si nosotros hacemos una sección de él, ¿no? Él se compone de varias capas. La primera capa es la capa de, si vamos de más afuera a más adentro, vamos a tener el epicardio, ¿no? El epicardio va a ser parte del pericardio en su capa visceral, ¿verdad? En su capa visceral, ¿no? Vamos a tener el miocardio, ¿no? El miocardio, ¿no? Que es la capa más gruesa de células musculares, ¿verdad? Que componen, la masa de trabajo del corazón. Y el endocardio vamos a tener que es un tejido endotelial, ¿verdad? Que se continúa con el endotelio de los grandes vasos sanguíneos. Estas son las tres grandes capas del corazón. Fíjense, si empezamos a estudiar el endocardio auricular, vamos a ver, ¿verdad? En este caso, que va a estar compuesto por una capa de células que pueden ir desde planas, normalmente, hasta una morfología ligeramente polígona. Vamos a tener una capa de subendocardio. La capa del subendocardio va a estar compuesta por fibras elásticas, por tejido conectivo, ¿no? Y por células musculares aisladas, ¿verdad? Esta va a ser la característica del endocardio, que funcionalmente es distinto al endocardio de los grandes vasos sanguíneos, porque es un endocardio que está mucho más especializado en procesos de secreción, ¿no? De secreción que en procesos de transporte, como ocurre normalmente en los endotelios de los vasos sanguíneos. Eso va a ser una diferencia funcional. El endocardio también va a permitir la nutrición del tejido subendocárdico a partir de la difusión. Si seguimos más adelante, ¿verdad? Vamos a estudiar cada una de las estructuras del miocardio, cada una de las células que corresponden al corazón. Tenemos las células, los miocardiocitos de trabajo, tenemos los miocardiocitos endocrinos, los miocardiocitos nodales, los miocardiocitos de conducción y como las principales células del corazón, ¿no? Vamos a ir estudiando cada una de ellas. Vamos a entrar primero con los miocardiocitos endocrinos, ¿verdad? Los miocardiocitos endocrinos, ¿verdad? Son células que van a ser difíciles de diferenciar, en términos morfológicos estrictos, ¿verdad? Debemos acudir a la ultraestructura para poder identificar estas células, ¿no? Y ellas, su característica principal va a ser la presencia de gránulos de secreción, ¿no? Que van a permitir, ¿no? La síntesis y producción de las hormonas que caracterizan la producción de hormonas, que es lo que caracteriza a esta célula, ¿no? ¿No? Eso van a ser sus características generales. Vamos a verlo más al detalle. Fíjense que tenemos que estas células van a tener un aparato de Golgi muy desarrollado, ¿no? Así como las vesículas de secreción, ¿verdad? Porque estas son células que van a tener una función muy importante, como lo veremos en la próxima lámina. La función de estas células es la producción del péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular se produce, como vemos en la ilustración, a partir de la estimulación de las células endoteliales, una estimulación
normalmente de naturaleza mecánica, que puede activar unos canales transitorios, ¿verdad? Unos canales iónicos transitorios. Eso puede provocar la liberación, o bien sea por parte de las células endoteliales, de endotelina o de óxido nítrico, ¿verdad? Y esa liberación va a activar a los miocardiocitos endocrinos para la liberación del péptido natriurético auricular, que va a provocar la diuresis y la disminución de la presión sanguínea. Es una de las funciones grandes de la aurícula. Luego, ya digamos visto sucintamente esto de los cardiomiocitos endocrinos, vamos a ver los cardiomiocitos de trabajo, que es la célula muscular estriada cardíaca que nosotros conocemos y digamos conforma buena parte de la masa del corazón, como podemos ver aquí. En la próxima lámina, fíjense que vamos a observar pues una figura de la musculatura estriada cardíaca. Fíjense que nosotros vamos a tener una serie de bandas, si vemos la estructura de la fibra, una serie de bandas que son refringentes al microscopio, ¿verdad? Que se denominan estriaciones, ¿verdad? Y allí su nombre. La célula estriada cardíaca tiene una forma elongada, alargada, normalmente se bifurca en las extremidades, tiene un núcleo o a lo sumo dos núcleos, que es raro, y de hecho considerado a veces signo de hipertrofia cardíaca cuando se ven dos núcleos, y va a tener también, aparte pues de las estriaciones, va a tener los llamados discos intercalares, ¿verdad? Los discos intercalares, que ya vamos a ver ultraestructuralmente a qué corresponden. Esa va a ser la característica de la célula estriada cardíaca. Si nosotros vemos, digamos, un vistazo ultraestructural de la célula estriada cardíaca, vamos a ver que es una célula rica en mitocondrias, ¿verdad? Una célula de alta capacidad metabólica, y aparte que es estrictamente dependiente de los ácidos grasos, y la biosíntesis y la degradación de los ácidos grasos ocurre en la mitocondria. Vamos a tener también, fíjense que van a ser unas células ricas en citoesqueleto. Fíjense que esta es una lámina teñida con faloidina, donde nosotros podemos ver la disposición longitudinal de los filamentos de actina a través de en estos miocardiocitos de cultivo. Luego vamos a ver, pues, si estudiamos pues más profundamente pues la estructura de las células, vamos a ver las líneas, ¿verdad?, que se van formando, ¿verdad? O sea, cómo se va dividiendo, ¿verdad?, en estriaciones la fibra muscular cardíaca, ¿no? Si vemos a mayor detalle podemos ver pues las interacciones entre una célula cardíaca y la otra como parte de la estructura. Fíjense que aquí nosotros podemos ver las bandas claras, ¿verdad? Podemos ver unas bandas más oscuras, ¿verdad? Esto va a corresponder pues a las... Fíjense que nosotros vamos a tener las líneas Z, que son estas líneas más oscuras. Luego vamos a tener las bandas I, ¿verdad?, que son las bandas más claras, ¿verdad? Vamos a tener después las bandas A o anisotrópicas, que son las bandas más oscuras, que en el centro tienen una línea M y una banda H, ¿verdad? De una coloración, pues digamos, un poco menos intensa. Vamos a verlo más al detalle. Fíjense que también vamos a tener como estructura los discos intercalares, ¿verdad? Los discos intercalares son unas estructuras, ¿verdad?, de unión intercelular que son muy importantes, ¿verdad?, porque van a permitir el anclaje de la membrana del cardiomiocito a el citoesqueleto de la célula y especialmente a los filamentos de actina y de miosina, como podemos ver aquí en el esquema. Esto favorece pues que cuando la célula se contraiga, fíjense que a diferencia de la célula muscular estriada esquelética, que es una célula larga, ¿verdad?, responsable de toda la contracción muscular, nosotros vamos a tener que estas células todas ellas se contraen al unísono y por eso deben estar ancladas, ¿no? Esa es su característica, ¿verdad? Fíjense que aparte, ¿no?, nosotros vamos a ver pues otras características, ¿verdad?, que son las uniones tipo gap, ¿no? Las uniones tipo gap son uniones intercelulares que van a permitir el flujo de canales de iones entre una célula cardíaca y otra, como podemos ver aquí en la ilustración, ¿no? Entonces, fíjense que aparte de esta estructura vamos a tener otra que se llama los túbulos T. Los túbulos T corresponden a invaginaciones de la membrana celular. Esas invaginaciones van a permitir una concentración en ese punto del lado interno de la célula del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Del lado externo de la célula vamos a tener que van a estar presentes los canales iónicos, ¿no?, dependiente de voltaje, van a estar presente el intercambiador sodio-calcio. Todo esto nos va a permitir que todo el manejo fisiológico del calcio coincida estructuralmente pues en un punto de la célula cardíaca, que es el punto donde está la fibra, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a hacer una pausa aquí, luego vamos a hablar pues de los miocardiocitos nodales,
pero lo vamos a hacer en otro video. Muchas gracias por su atención.